La oración es algo secundario que añadimos a nuestros planes, a nuestros propósitos, pero no es lo primero, cuando debería ser lo primero antes de hacer cualquier cosa. Orar antes de hacer. El hombre no puede vivir físicamente sin respirar, como tampoco el creyente puede vivir espiritualmente sin orar. Primera Tesalonicenses 5:17 es un versículo muy cortito, pero que dice orar sin cesar. Solamente dice eso en un contexto que podéis luego ampliar en casa y tener como devocional para esta semana, si queréis, donde hay muchas situaciones, a veces cuestiones entre hermanos, otras de diferente índole, y en medio está este orar sin cesar. Los dos medios principales de gracia esenciales, además, son la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre y que nos dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Las personas que más han impactado en esta tierra maldita por el pecado, han sido hombres y mujeres de oración. La oración ha sido una herramienta de poder que ha movido no solo a Dios, sino que también ha movido al hombre. Abraham era un hombre de oración y los ángeles descendían del cielo para hablar con él. Jacob, su oración fue contestada en el famoso encuentro en Peniel y dio como resultado una gran bendición, y es que se ablandara el corazón de su hermano Esaú. Samuel nació como respuesta a la oración de Ana, su madre, que era estéril, que no podía concebir, que iba al templo, iba a orar y el sacerdote la veía y decía, esta está ida, está loca, porque hablaba en lenguajes extraños, como solemos hacer algunas veces los pentecostales, ¿no? Y pensó que aquella mujer estaba loca, pero concibió a Samuel. Elías oró y Dios cerró los cielos durante 3 años y 6 meses. Y cuando volvió a orar otra vez, los cielos dieron lluvia, se abrieron y dieron lluvia. Hombres y mujeres como tú y como yo, todos estos que estamos viendo, todos estos que estamos repasando de una manera muy rápida. Santiago nos dice que el profeta Elías era un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre que tenía sus luchas internas, tenía sus batallas internas, tenía sus contradicciones, tenía sus crisis de fe, como todos y cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos aquí nunca han tenido una crisis de fe. No he pedido que levantéis la mano, pero yo creo que no hace falta, ¿verdad? Todos hemos tenido esas crisis de fe, esos momentos en los que nos hemos sentido perturbados, pues bien por las circunstancias, bien por algún acontecimiento, bien por otras causas. Y Santiago dice que Elías era como nosotros, es decir, que no era un superhéroe que se enfundaba en su traje de profeta y salía volando con su capa y todo le salía bien. Estaban sometidos a pasiones semejantes a las nuestras. Y sin embargo, Elías hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. El Dios de Elías escuchó y contestó su oración. Y recordemos, como hay una canción que nos lo recuerda, que el Dios de Elías sigue siendo el mismo hoy. Quizás los que no somos como Elías, aunque él era como nosotros no somos como Elías, los que hemos cambiado en esta ecuación, ¿no? Tenemos la misma autorización para ir a Dios y pedirle que descienda fuego del cielo. Pero no para que consuma las ciudades, como Juan y su hermano le pidieron a Jesús, Señor, que caiga fuego sobre esta ciudad, ¿no? Los hijos del trueno los puso Jesús de sobrenombre, ¿verdad? Pues no queremos que caiga fuego para consumir nuestra ciudad de Aranjuez porque está en pecado, no. Lo que queremos es que caiga fuego sobre nosotros. Fuego sobre nosotros que queme nuestros pecados, que queme nuestras impurezas, que queme nuestras rebeliones, que queme todo aquello que todavía en nosotros está por transformar, por ser cambiado todavía por Jesús. Queremos que ese fuego, podemos y tenemos autorización para ir al trono de la gracia delante de Dios y orar y pedirle, Señor, que caiga tu fuego sobre mí.
No un fuego para hablar solamente en lenguas, que los pentecostales siempre estamos con ese fuego del Espíritu Santo que queremos que se manifieste de muchas maneras y de muchas formas, pero no queremos que nos queme a nosotros. No queremos que nos cambie a nosotros, no queremos que nos transforme a nosotros, que nos moldee a nosotros, ¿no? Sabéis que el fuego sirve también para moldear. El herrero, cuando coge la pieza de hierro y se pone con el yunque, pim, pam, va dando forma para hacer esas rejas tan bonitas que vemos en algunas casas antiguas de Aranjuez, ¿verdad? Pues eso se forja con fuego. Elías hizo descender el fuego en el Monte Carmelo y nosotros podemos también pedirle al Señor que descienda su fuego sobre nosotros para quemar todas esas pasiones, esos deseos que nos perturban, que queme toda la paja, toda la hojarasca, toda esa obra en la que a veces nos embarcamos, que en realidad no nos ha pedido el Señor que nos embarquemos, ¿no? Y que cuando viene ese fuego del Señor se consume porque no está cimentada sobre unos verdaderos cimientos, ¿no? Como dice Pablo a los Corintios. Tenemos esa misma autorización para pedirle al Señor que descienda sobre nosotros ese fuego. Eliseo predicó y resucitó a un niño que estaba muerto. Los hijos de esta generación en la que estamos nosotros y en la que formamos parte nosotros también está muerta. Es una generación muerta en nuestros propios delitos y en nuestros propios pecados. Oremos también, como Eliseo, para que Dios nos resucite esta generación de muertos en las que estamos, esta generación de incrédulos, de gente que rechaza el Evangelio, pero que necesita del Señor, aunque no lo sepan. Oremos, porque la oración es la que hace que eso suceda, la que eso cambie. El rey Manasés fue un hombre malvado, un rey malvado. Hizo todo lo malo contra Dios, contra el Dios de sus padres, contra Yahvé, contra Jehová, el Dios de sus padres. Cuando invocó a Dios, su clamor, y sin embargo, cuando clamó a Dios, siendo malo, que fue malo de solemnidad durante todos sus reinados, si lo leéis luego en la palabra del Señor también, sin embargo, a pesar de toda esa maldad, cuando invocó a Dios, su clamor fue oído y fue sacado de la prisión y puesto sobre el trono de Jerusalén. Si Dios escuchó al malvado Manasés, si nos volvemos a Él en oración, también escuchará nuestro clamor en el tiempo de angustia. No sé qué tiempo de angustia es por el que tú estás pasando, no sé qué circunstancias son las que te rodean, no sé si estás en pecado o no, eso solo Dios, el Espíritu Santo que escudriña los corazones lo sabe. Pero lo que sí sé es que no importa la condición en la que estés, no importa la situación en la que te encuentres, si clamas, Dios escucha. Si clamas, Dios te levanta. Si clamas, Dios te restaura. Dios escuchó al malvado Manasés y si nos volvemos a Él en oración también escuchará nuestro clamor en el tiempo de angustia. Cuando vayamos al trono de gracia en oración, recordemos con fe que Dios escucha nuestras oraciones siempre. Dios nos da siempre una nueva oportunidad cuando volvemos a Él. Cuando volvemos a Él arrepentidos y cuando volvemos a Él en oración. Sansón oró. Sansón fue un hombre con unos altibajos increíbles en su vida. Con unos altibajos que desde nuestra óptica a veces nos parece cómo Dios lo podría usar en esas circunstancias, ¿no? Pero nuestra óptica siempre es muy distinta a la del Señor, gracias a Dios, ¿no? Que a veces nosotros nos vemos de una manera, pero Él nos ve de otra muy distinta. Como digo, Sansón oró y le fue devuelta la fuerza en el último instante antes de morir. De modo que al morir, él mismo causó la muerte de más filisteos de los que había eliminado durante toda su vida en batalla. Aquellos que se arrepienten y quieren volver a Dios, verán cómo Dios también contesta sus oraciones. Dios contesta nuestras oraciones siempre que acudimos a Él, independientemente de la situación de partida en la que iniciemos este recorrido de vuelta al Señor. Job oró y fue restaurado. Y curiosamente oró por sus amigos que le estaban poniendo a caer de un burro. Pues justamente cuando oró por ellos fue restaurado, fue sanado. Y la luz en su vida sustituyó a la oscuridad y Dios le devolvió su antigua prosperidad en respuesta a la oración. Daniel oró a Dios y vino Gabriel para decirle que era un hombre amado tremendamente por Dios. El mensaje le llegó 3 veces desde el cielo como respuesta a su oración. Podéis leer el libro de Daniel, también es cortito y es muy edificante.
Le fueron comunicados no solamente Dios le respondió, sino que además le fueron comunicados los secretos del cielo y se le dijo que el Hijo de Dios iba a ser sacrificado por los pecados de su pueblo. Y le fue revelado tremendas profecías acerca de los últimos tiempos. Todo eso te lo encuentras en el libro de Daniel y destaca el capítulo 9, la oración de Daniel. Ya hemos compartido aquí ese texto, pero puedes volverlo a repasar en casa. Cornelio, el centurión romano, oró y Pedro le fue, como consecuencia de esa oración, y Pedro le fue enviado para darle un mensaje por medio del cual él y los suyos iban a ser salvos. Oremos también por los nuestros, oremos por nuestras familias. Hagamos esta promesa al centurión, que es una promesa solo para el centurión. Yo sé que a veces la empleamos para que, pensando que si creemos nosotros ya todos nuestros hijos van a ser salvos, pero no, todos tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Pero hagamos nuestra esa promesa, oremos por nuestras familias para que tengan ese encuentro personal con el Señor, porque no serán salvos por herencia, no le vamos a heredar la salvación, ya nos gustaría, pero no. Cada uno tiene que tener su encuentro personal con Cristo, un encuentro personal y recibir al Señor como su Salvador. Y esto es obra del Espíritu Santo. Los padres nos corresponde orar y es lo mejor que podemos hacer por ellos, sobre todo cuando llega ya a cierta edad. Antes sí, le podemos dar mucha instrucción, mucha palabra del Señor, traerlos a las escuelas dominicales, que reciban la instrucción necesaria, complementarlo con los jóvenes, con los adolescentes, pero al final cada uno de ellos debe de tener un encuentro personal con Cristo. Pero lo otro ayuda mucho. Pero al final, si oramos, también serán salvos, porque el Espíritu Santo obrará en ellos también. Como he dicho, Cornelio oró y le fue enviado Pedro, el cual le dio un mensaje para él y para toda su familia. Y incluso allí recibieron el bautismo del Espíritu Santo y también hablaron en lenguas. Hagamos, como he dicho, de esta promesa a Cornelio, hagamos también una promesa personal para nosotros. Pero esto fue posible porque Pedro estaba a la vez en el terrado. Y esta es lo maravilloso de la oración, hermanos, y es que nos conecta, nos comunica, y no se cae la cobertura, es decir, y nos conecta a unos con otros en países muy distintos, muy diferentes, orando unos por otros. Y no hay problema, no se cae la red, no se termina internet, no se acaba la wifi, sino que el Señor nos une con ese espíritu, ¿no? Pero fijaros que Cornelio estaba en un lugar, Pedro estaba en otro, y uno orando en un lugar, otro orando en otro, y eso hace que la conexión de Dios los lleve al propósito que Dios tenía con Pedro y con Cornelio. Pedro estaba en el terrado de la casa para orar por la tarde y tuvo esta maravillosa visión del lienzo que descendía. Todos lo sabéis, lo conocéis, es un texto muy conocido. Cuando Cornelio hubo hecho la oración sin cesar a Dios, el ángel fue enviado entonces a Pedro. En todas las Escrituras hallamos que siempre que la oración de fe llega a Dios, siempre se le da una respuesta por parte del Señor. Pablo y Silas estaban, como lo cantamos en ese corito antiguo, estaban en la cárcel de Filipos. Mientras cantan y oran, el lugar fue sacudido por un temblor y el carcelero se convierte al Señor. Fue la oración de los dos hombres de Dios la que puso al carcelero de rodillas y le trajo la bendición para él y su familia. Serán nuestras oraciones, la oración de la iglesia, la oración del pueblo de Dios, serán lo que hará que el Señor haga que se doblen las rodillas de los carceleros y los encarcelados de este mundo en el que vivimos, solamente mediante la oración. Esteban, mientras era apedreado, estaba orando y mirando hacia arriba vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, y la luz del cielo resplandeció sobre él. Mientras le apedreaban, él oraba. El rostro de Moisés brilló cuando descendió del monte donde había estado en comunión con Dios. Él hace resplandecer nuestro rostro cuando tenemos una intimidad, una cercanía, una comunión, una relación íntima con Dios mediante la oración. Él nos hace resplandecer en los rostros. Y se nos nota además, se nos nota. Cuando oramos, cuando llevamos una vida de oración, de cercanía con el Señor, nuestro rostro lo transmite. Y llama la atención, capta la atención, influye en los que están a nuestro alrededor.
Él hace resplandecer nuestro rostro, cambia nuestra cara sombría, amargada y triste, que a veces nos levantamos por la mañana, nos miramos al espejo y decimos, ese no soy yo. Pues sí, soy yo. Tengo que decirte que eres tú. Le saludas y adelante con el día. ¿Verdad? Pues cambia nuestra cara y la transforma en gozo y en amabilidad cuando nos acercamos a Dios en oración, porque Él contesta siempre nuestras oraciones. Jesús era un hombre de oración. Jesús es un ejemplo para nosotros en todo, pero de un modo especial en la oración. Jesús oraba al Padre por todo, toda gran crisis en su vida, cada contratiempo, cada decisión importante fue puesta en oración delante del Padre. Jesús estaba orando en su bautismo. Mientras se oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo posó sobre él. En la transfiguración, mientras que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco se hizo resplandeciente. Lucas 9:27 lo recoge así: mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Lucas capítulo 9, versículo 29. He leído la Nueva Versión Internacional. La repito otra vez: mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. La oración nos transforma, nos cambia, nos hace mejor persona, nos hace mejor creyente, nos hace mejor hermano, nos hace mejor trabajador, nos hace mejor empresario, nos hace mejor de todo, a lo que te dediques. Si eres un buen fontanero, tiempo de oración con el Señor te va a hacer un fontanero mucho mejor todavía. Y vas a tener más clientes, seguro. Bueno, ya estoy entrando en prosperidad, me voy a callar. No quiero que luego me digáis que me he cambiado de bando. Y un poquito antes de Lucas 9, en Lucas 6:12, dice también en la Nueva Versión Internacional: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche en oración a Dios. Que hombre, no dormía. No dormía. Cuando había decisiones importantes. Y fijaros bien, ¿no? Porque dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Después de estar toda una noche orando, y sigues leyendo en este texto de Lucas 6, escogió a los 12 apóstoles. Había una decisión importante, iba a escoger a sus amigos. Y fíjate que a pesar de todo, la noche orando se le coló uno ahí un poco díscolo, ¿no? Se le coló Judas ahí, ¿no? Pero iba a escoger a 12 a los que iba a enseñar, a los que iba a instruir y los que iban a continuar después de su muerte extendiendo el Evangelio. Jesús oró siempre antes de una gran decisión, antes de un gran acontecimiento, antes de una gran prueba, antes de cualquier cosa importante que aconteció en su vida, y en su vida prácticamente todo es importante. Él oraba, subió al monte y después de estar toda la noche orando, escogió a sus 12 apóstoles. Y a continuación, si sigues leyendo, reunió a sus discípulos y les predicó. Luego el mensaje amplio le tienes en Mateo, que es el que estamos usando como base o como lema para este año, el reino de nación. A continuación les dio el mensaje del Sermón del Monte. Probablemente no hay otro sermón que haya hecho tanto bien y fue precedido por una noche de oración. Junto a la tumba de Lázaro levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Oró. Antes de hablar y devolver la vida a los muertos, el Señor oraba y miraba al cielo. Juan 11, 41, 42 recoge este hecho y dice, también estoy leyendo la Nueva Versión Internacional: entonces quitaron la piedra, Jesús alzó la vista y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Y aquí vemos una de las razones de la oración. Ya hemos compartido sobre esto también. Pero una de las razones de la oración es dar gloria a Dios. Nosotros no somos el centro de la oración. Lo siento, si tú piensas que tus peticiones son el centro de la oración, te equivocas, porque el centro de la oración siempre es el Señor. La oración
clamas a Él, aunque sea por una petición, clamas a Él para que Él sea glorificado en esa petición. Es glorificado cuando la haces y es glorificado cuando la responde. Pero el centro de nuestras oraciones y el centro de la oración es el Señor, no somos nosotros. Él estaba en constante comunión y oración con el Padre y él sabía que le iba a responder, que Lázaro iba a salir, pero él hace la oración para dar gloria a Dios y que los que estaban allí viesen y diesen gloria a Dios, ni siquiera para él. La razón por la que fallamos es que tratamos de ganarnos, tratamos de hacer la obra del Señor, llevar el Evangelio a las calles para que esos muertos espirituales de nuestra generación revivan como los huesos secos, sean levantados, salgan de sus tumbas espirituales, pero para ello necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios solo se manifiesta mediante la oración, mediante la relación personal e íntima con el Señor. Y esta es la razón por la que fallamos, es que tratamos de ganarlos sin el poder de Dios en la oración. La oración es algo secundario que añadimos a nuestros planes, a nuestros propósitos y a todo aquello que emprendemos, pero no es lo primero, cuando debería ser lo primero antes de hacer cualquier cosa. Orar antes que hacer. Y orar haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Tomar decisiones habiéndolas orado antes, no para resolver los problemas posteriores por no haber decidido bien. Esa es la clave. Tenemos que orar de manera que el poder de Dios se manifieste. Y por eso fallamos, como he dicho. Pensamos que nos basta con nuestros conocimientos, con lo que hemos visto, con lo que hemos aprendido, incluso con lo que hemos visto hacer a otros, intentándolo repetir igual. Pensamos que con nuestras estrategias, con nuestras planificaciones, todo va a salir, pero no. Solo sale cuando oramos y es el Señor el que lo hace. Y es cuando oramos y nuestras oraciones son oídas. Jesús estaba en comunión con el Padre, de modo que podía estar seguro de que sus oraciones eran oídas. En uno de los capítulos más tristes de la Biblia, Jesús estaba a punto de dar su vida en rescate por la humanidad, al hacer expiación por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. Y se encontraba a punto de ser crucificado. En Juan 12, 24, 28, dice así: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de este trance? Si precisamente para este trance he venido. Padre, está orando, esto es una oración de Jesús, Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Estaba ya casi bajo la sombra de la cruz. Las iniquidades de la humanidad iban a ser puestas sobre él. Uno de los 12 discípulos iba a negarle y a jurar que no lo había conocido, que no lo había visto nunca. Otro le vendería por 30 monedas de plata. Otros iban a abandonarle y a huir y a esconderse. Su alma estaba afligida. ¿Cómo te sentirías tú en su situación? Pues Jesús, el alma de Jesús estaba afligida en extremo y por todo ello le conduce a orar, a orar, a orar. Todo nos lleva a lo mismo, a orar. Quiero destacar y llamar tu atención sobre el hecho de que en la vida de Jesús hay 4 veces llegó la respuesta de manera directa e instantánea, no hubo que esperar. Hay 4 ocasiones en las que llegó la respuesta del cielo directamente cuando Jesús oró al Padre. En su bautismo los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre él en respuesta a su oración. En la transfiguración Dios se le apareció y le habló ahí, de forma inmediata. Cuando Jesús anuncia su muerte, justo lo que acabamos de leer a los griegos, que fueron a él deseando verle. Ahí es cuando él anuncia su muerte y el Señor le dice que ya le ha glorificado, le contesta. Y finalmente cuando clamó al Padre en medio de la agonía, justo antes de ser llevado a la cruz, recibió una respuesta directa. Dios le contestó en el huerto de Getsemaní mientras oraba. Otra vez un ángel dice que se le apareció para fortalecerlo. ¿Cuántas veces necesitamos que un ángel se nos aparezca para fortalecernos, verdad?
A veces imaginamos a los ángeles con sus alitas y sus coronitas, ¿eh? Bueno, esos son los pintores y alguna descripción que hay por ahí, ¿no? Pero a veces los ángeles tienen forma humana. Dice, algunos de ustedes sin saberlo hospedaron ángeles, dice, ¿no? Es decir, que a veces Dios nos pone ángeles a nuestro alrededor y si estamos bien conectados, si nuestra wifi con el Señor no tiene caídas y ni perdemos cobertura, vamos a saber discernir cuando la ayuda nos llega a través de un ángel o cuando no es un ángel el que nos está ayudando. Pero vamos a saber ver esa ayuda del ángel, ¿no? Dice Lucas 22, 41, 43, dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional también. Entonces, dice versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. No se le apareció para quitarle el problema. La cruz seguía ahí delante, él iba a ir a la cruz, él iba a padecer por nosotros. No iba a multiplicar, en este caso, los panes y los peces, no. No era algo que fuese a responder de forma inmediata, ¿verdad? Pero se le apareció el ángel para fortalecerlo. Y a veces hay situaciones por las que tenemos que pasar. Hay situaciones que son ineludibles, no podemos evitarlas. Nos guste, no nos guste, nos apetezca más o nos apetezca menos, tenemos que pasar por esas situaciones. Ahí es cuando necesitamos ser fortalecidos. Y ahí nuestra oración no debería ser solucióname el problema, sino fortaléceme para pasar por esta situación. Y ahí es cuando el Señor, el Padre, responde y dice que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y en las Escrituras no nos dicen más. No me imagino cómo fue fortalecido por el ángel, ¿no? Pero sí sé que el resultado es que hoy tú y yo somos salvos gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, donde Jesús estaba orando y clamando porque necesitaba ser fortalecido para ir hasta la cruz. Todo esto nos debe animar y movernos a la oración personal, íntima con el Señor. Es la base del resto de las oraciones. Si no hay oración íntima, personal, directa con el Señor, no vamos a ver resultado en las oraciones públicas o de iglesia, no. Y tampoco nos debemos desanimar si no vemos respuestas, porque llegan. Las respuestas del Señor llegan siempre. Como he dicho, todos estos ejemplos de hombres y mujeres que a lo largo de las Escrituras vemos que oraron y fueron fortalecidos, o el Señor respondió, o el Señor le ayudó, todo esto nos debe animar a movernos a la oración. Los discípulos acudieron a él y le dijeron, enséñanos a orar. Fíjate que no le dijeron, enséñanos a predicar, danos un curso de homilética donde nos veamos la introducción, los 3 puntos, los 2 subpuntos por cada punto y la conclusión, ¿vale? Eso hay una asignatura homilética, te enseñan a preparar un sermón. Luego, como veis en mí, no nos ajustamos mucho a ello, pero te dan unas bases técnicas para mantener la atención del que está escuchando y poder retarle a que la enseñanza sea aplicable en su vida, ¿no? Eso se llama homilética. Pues bien, los apóstoles no le dijeron, enséñanos a predicar como tú. ¡Qué pedazos sermones del monte! Eso sí que es una predicación y no las de ahora. No le dijeron, enséñanos a predicar, le dijeron, enséñanos a orar. Porque es lo peor que hacemos, el orar. Menos mal que Dios aún así nos oye y nos escucha, pero realmente oramos mal. Los discípulos acudieron a él para que y dijeron, enséñanos a orar. Tampoco le dijeron, enséñanos teología, tampoco, pero bueno, estudien todo lo que puedan, ¿vale? La oración que nuestro Señor enseñó a sus discípulos es comúnmente conocida como el Padre Nuestro. La oración, sin embargo, el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, sin embargo, la oración que a mí más me gusta y que es la oración que yo considero del Señor, es la que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Todo ese capítulo es la oración de Jesús antes de subir a la cruz. Y es la oración más larga que tenemos registrada en las Escrituras de Jesús. Uno puede leerla lentamente y con cuidado en unos 4 o 5 minutos. Y de ello aprendemos varias cosas. Que las oraciones del Maestro eran cortas cuando las hacía en público. Y luego él se tiraba orando toda la noche. Ahí ya no sabemos cómo eran esas oraciones. Pero las que conocemos públicas de él
porque la registran las Escrituras. La más larga es esta de Juan, capítulo 17. Como he dicho, si la lees despacito, 4 o 5 minutos. Aprendemos que eran cortas. Cuando estaba solas con el Señor ya era otra cosa. Las oraciones públicas, cuando las hacemos largas, normalmente nos repetimos mucho y cansamos a los que tenemos al lado. Oraciones concretas, al grano. ¿Qué necesito esto? Pues esto. ¿Qué voy a darle gracias? Le doy gracias. ¿Qué voy a esto? Pues le doy a esto, ¿no? Oraciones concretas. ¿Cuán corta fue la oración del publicano? ¿Os acordáis? Ten misericordia de mí, pecador. La mujer sirofenicia, Señor, ayúdame. Fue al blanco directamente y consiguió lo que quería. La oración del ladrón en la cruz fue muy corta. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. La oración de Pedro, Señor, sálvame que perezco, cuando iba caminando por las aguas, ¿verdad? Y vio que su fe ya le temblaba y que se iba para el fondo. Señor, sálvame que perezco. Las oraciones que trajeron respuestas inmediatas fueron generalmente breves. Que nuestras peticiones vayan al grano, diciéndole a Dios lo que queremos. En la oración del Señor en Juan 17 hallamos que Jesús hizo 7 requerimientos o peticiones. 1 para él mismo, 4 para los discípulos y 2 para los discípulos de épocas subsiguientes. 7 veces en esta oración repite que Dios le ha enviado. Habló al mundo 9 veces y hace mención a sus discípulos y a los que creen en él 50 veces. La última oración de Cristo en la cruz fue corta. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue contestada allí mismo, ante la cruz. El centurión reconoció que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y también la conversión, como hemos leído, del ladrón. Saulo de Tarso oyó la oración de Esteban pidiendo misericordia por los que le apedreaban. Palabras que oyó tan parecidas a las de Jesús en la cruz y que puede que le siguieran hasta el camino de Damasco, donde el Señor se le apareció. En el día de Pentecostés, algunos de los que fueron enemigos de Jesús y pidieron su crucifixión se convirtieron sin duda en respuesta a la oración de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubo grandes hombres de oración a lo largo de la historia, siervos de Dios que su tiempo de oración es reconocido en sus memorias y en sus escritos. Lutero, Juan Knox, Wycliffe, Wesley, Finney, todos ellos hombres que impactaron en su entorno y en su época predicando la palabra del Señor. La primera señal verdadera de la vida espiritual es la oración. Es con la que nos entregamos al Señor y es con la que reconocemos que el Señor es nuestro Salvador. Pero también la oración es la que nos mantiene, esa vida espiritual nos la mantiene viva, avivada. El hombre no puede vivir físicamente sin respirar, como tampoco el creyente puede vivir espiritualmente sin orar. Por tanto, recordemos esa oración que clamaba a Raquel para que Dios le diera hijos o moría, porque Jacob tenía hijos de todas las demás esposas menos de ella. Dame hijos o muero. Que nuestra oración sea similar o parecida a la de Raquel. Señor, aviva la oración de tu pueblo o morimos. Que sea verdaderamente nuestro clamor. Vamos a terminar orando. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.